Muy buenos días, buenas tardes, primero que todo. Hoy ya 7 de julio de 2020, eh, participando de este Facebook Live, he sido cordialmente invitado por el grupo Guía, una agrupación de abogados en Panamá cuya finalidad y misión y visión es la capacitación de la formación jurídica para todo el sector profesional abogadil en Panamá y que además trata de actualizar en materias jurídicas, sobre todo todos los conocimientos o materias que pudieran ser de interés para la clase profesional y para el sector de los abogados, no solamente aquí en Panamá, sino también todos los confines que pudieran acceder a nuestra plataforma guía, ¿no? El grupo guía. Mi nombre, primero que todo, pues Boris Núñez, soy abogado especialista en métodos alternos de solución de conflictos y que a lo largo de los años pues hemos encontrado en esta materia nuevos desafíos y nuevos retos para poder acompañar a todos los procesos y sucesos que pueden estar aconteciendo en la vida de clientes y de personas que de alguna u otra manera, a través de la asesoría legal, requerirían quizás una ayuda adicional para poder destrabar nudos en las diferentes situaciones y conflictos que se pueden dar a diario. Yo ya llevo más de 15 años pues ligado al conocimiento y a la formación, sobre todo de mediadores, conciliadores, árbitros, y que desde un inicio en nuestro devenir y nuestro camino hemos podido hacer grandes amigos también y también hemos podido ayudar a mucha gente en cuanto a cómo resolver sus diferencias y sus conflictos a través de métodos colaborativos, métodos en lo que el objetivo principal es mantener y guardar la relación, ya sea de entre partes que tienen un interés para mantener esas relaciones jurídicas en todo caso. En esta oportunidad, pues el grupo guía me ha invitado, nos ha invitado para poder desarrollar esta temática sobre la oportunidad que ofrece la mediación en tiempos de crisis. Es un tema interesante porque definitivamente estamos hoy por hoy atravesando días muy difíciles, semanas agotadoras para todos, en una crisis que definitivamente eh, todos somos parte de ella, todos somos parte del problema, incluso somos parte de la solución, pero que esta crisis nos ha afectado en muchas facetas de la vida diaria y hoy quisiéramos, más allá de tener una mirada estrictamente legalista del tema de la mediación, pues también quisiéramos ahondar en las oportunidades que brinda este método y esta forma de resolver los conflictos que hoy por hoy ya en Panamá tiene más de 20 años de ser una materia vigente porque fue aprobada a través del decreto ley 5 de 1999. Ya llevamos 20 años en el ejercicio de la mediación en Panamá como un auxiliar de la justicia, como un brazo apoyo de colaboración, sobre todo para el sector judicial, de cómo ir descongestionando cada vez los procesos que de una u otra forma, pues al inicio sufrían de una alta mora judicial. Hoy por hoy, debido a la implementación de métodos alternativos
como lo es la mediación, y otros como lo ha sido también en un aspecto mucho más desarrollado y fuerte el arbitraje, o se ha podido lograr ese objetivo nacional de alguna manera que hace 20 años atrás se trazaron las autoridades a través de una política pública de desarrollo de los métodos. Todavía hay mucho por trabajar, y sobre todo en el ámbito de la mediación. Sin embargo, hoy, a través de esta transmisión con ustedes y también tratando de hacer un diálogo compartido, veamos y exploremos cuáles son las oportunidades que nos puede brindar la mediación, sobre todo en tiempos de crisis, considerando que hoy por hoy estamos viviendo momentos muy difíciles por razón pues de la pandemia provocada por el COVID-19, y que esta pandemia, esta crisis, nos ha llevado sobre todo a desencadenar a muchas situaciones, tanto en lo económico, en lo social, en lo humano, y es ahí en donde tenemos que encontrar nuevas vías y nuevas alternativas para resolver las diferentes situaciones, las diferentes problemáticas que entre todos pues nos sobreviene producto precisamente de crisis como esta. Vamos a dar un poquito de tiempo para ver si dentro de unos minutitos empezamos de lleno con el tema de fondo de la oportunidad que nos ofrece la mediación en tiempos de crisis. Por un momento también pudiéramos hacernos un par de preguntas, ¿no? Un par de cuestionamientos o de reflexión más que todo, ¿no? Viviendo esta situación, ¿cómo creemos o cómo cree usted que podemos salir lo mejor posible de las crisis o los problemas o los conflictos que han podido surgir a raíz de esta pandemia? ¿Cómo es la mejor vía para salir de de algún conflicto o de algún problema causado precisamente por el COVID-19? Mientras esperamos pues que algunos compañeros o amigos más se incorporen a esta transmisión, vamos a agradecer principalmente pues a todos por estar presentes en este Facebook Live del Grupo Guía, en donde prácticamente siempre se ha caracterizado por ofrecer esa docencia y esa capacitación en temas muy variados. Y bueno, hoy nos dan la oportunidad pues para ahondar en este y muchos otros temas de interés sobre la solución de conflictos. Bien, empecemos. Muchos se preguntarán pues, en primer lugar, ¿qué es una crisis? ¿O qué viene a ser un conflicto, ¿no? Muchas veces, en medio de las situaciones, la primera idea que nos viene es que un conflicto o un problema es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor, una calamidad total. Sin embargo, a veces es muy común entre todos ver las situaciones que pasan a diario, ver los conflictos a diario, bajo una cultura que ya hemos sido formados y que ya hemos sido adiestrados hasta cierto punto, una cultura del conflicto. Y una cultura del conflicto que lo hemos abordado de una manera quizás negativa. Ver el conflicto como algo malo, ver el conflicto como una calamidad. Y usualmente corremos el riesgo pues de calificarlo como algo destructivo o un signo de mala suerte. Ejemplo, un despido, ejemplo, una falta de ingresos, también una falta de comprensión de alguna de las partes y estalla
en una discusión polémica, muchas veces estas situaciones pues nos van condicionando y nos va llevando a una sola forma de ver la problemática, de ver la situación. No, pero hay una forma o hay una perspectiva nueva en la que nos indica que el conflicto es parte de un sistema. El conflicto en ocasiones es necesario que exista para que vaya promoviendo cambios y pueda crear una sinergia en el sistema y así poder llevar a nuevos derroteros y nuevas opciones de cambio en una realidad que ya quizás necesita transformarse. Y es ahí donde tenemos que observar que el conflicto o la problemática o la situación no necesariamente es un signo de mala suerte. También puede ser un signo de oportunidad. Es un signo de transformación, es un signo de crecimiento. Muchas veces los conflictos, más allá de ser el augurio de la mala suerte, puede transformarse en realidad en la señal de nuevos días y nuevas oportunidades. Pero en ocasiones nosotros, las partes, sobre todo en el ámbito jurídico, en donde buscamos la asistencia usualmente de la expertise y del conocimiento letrado de los abogados, en ocasiones existen trabas, nudos críticos, que por más que tratamos de resolver la situación directamente, pues en ocasiones es complicado, muy complicado. A veces hacemos los intentos por tratar de negociar con la otra parte y sentimos que la otra parte simplemente no entra en razón, simplemente es testaruda, simplemente puede ser obstinada. ¿Y cómo tratar de lograr resolver o satisfacer esas necesidades que estamos tratando de resolver directamente y que no encontramos una vía de solución? Es ahí en donde tenemos que entender que un conflicto, una problemática, una situación, más allá de ser algo negativo, tenemos que verlo como algo o una situación que ni es buena ni es mala. Simplemente va a consistir en una inconformidad, en una incompatibilidad que en algunas ocasiones puede ser algo real, pero también puede ser una incompatibilidad o una inconformidad percibida, solamente percibida, que a veces nos hacemos la idea de que hay una diferencia, pero que de alguna manera nos cuesta poder encontrar los canales apropiados para hacer una buena comunicación y destrabar el nudo crítico. El conflicto muchas veces y en la gran mayoría se trata de una inconformidad entre los diferentes deseos, en las diferentes necesidades, en los diferentes objetivos que existen en un grupo de personas, que existen entre partes que forman integralmente de un núcleo, ya sea familiar, un núcleo laboral, un núcleo comercial, y dentro de ese núcleo hay diferencias, porque no todos pensamos igual. En ese contexto, entender que el conflicto no es más que esa incompatibilidad en donde vamos a necesitar del apoyo o de un experto que nos puedan ver o nos pueda permitir ver desde otra perspectiva y desde otro ángulo la posible salida al problema o al conflicto. Pero para eso se necesita también algo de tiempo, se necesita buena fe, se necesita voluntad. Y es ahí en donde las oportunidades de la mediación nos va a permitir realmente ir identificando la verdadera intención que tenemos frente al conflicto, frente a la problemática, frente a una situación en particular. Hoy en día, en medio de esta crisis, son muchos ejemplos que podemos encontrar a diario a través de las redes sociales, a través de las noticias,
situaciones que uno se pone a pensar, ¿qué pasaría si tan siquiera hubiera habido una, un acompañamiento o una guía precisamente para ver cómo resolver esta situación y no agravarla o no empeorarla más? Y es ahí en el que cuando no encontramos vías para poder resolver la situación directamente, persona a persona, a través de una negociación directa, es ahí en donde la mediación nos puede ofrecer una alternativa o una solución o una vía de escape. Situaciones como la que hemos estado viendo recientemente. Por ejemplo, estuve viendo la noticia o una entrevista que le hicieron a un dirigente del presidente de la Federación de Padres de Familia de Colegios Particulares. Imagínense la problemática que hay en los colegios particulares hoy por hoy, en donde hay, por un lado, encontramos que los padres de familia se sienten de alguna manera inconformes con el respaldo o la solidaridad que pueden recibir de los colegios particulares, pero por el otro lado también coloquémonos en la situación de los colegios particulares, en donde también están pasando por una situación crítica, en donde hay incertidumbre, en donde no hay claridad de la información y que además la incertidumbre que no sabemos por cuánto tiempo va a durar esta pandemia del COVID y el año escolar de alguna manera suspendido o que de alguna manera debes continuar, por lo menos en los colegios particulares. Hay un conflicto, hay un enfrentamiento entre padres, colegios, padres, autoridades, y aún hay muchos casos en donde no se ha visto que se haya podido destrabar. Cuando los intentos de poder resolver la situación se hacen imposible a través de una negociación directa, es ahí en donde podemos encontrar la oportunidad para apoyarnos en un tercero que nos ayude a despejar los nubarrones y poder encontrar otras vías y otras opciones de solución del conflicto. También podemos citar otro ejemplo que estuvimos viendo durante esta crisis, noticias, y yo sé que ustedes también han de escuchar. Hubo un caso lamentable de una joven con sus hijos que fue lanzada, abruptamente fue lanzada en tiempos en donde se supone que no debe haber lanzamientos por parte de los arrendadores. Situaciones muy críticas, situaciones que nos está sobrellevando en medio de esta pandemia y que de alguna manera tenemos que ir pensando más allá de del principio de legalidad que hay que respetar, pero también hay que ir más allá de la ley, en el sentido de que en medio de esta crisis es reiterado el llamado de la solidaridad, pero una solidaridad que no sea de una sola vía. Es una solidaridad que sea marcada por las partes que están envueltas en un conflicto. Y es ahí en donde a través de la facilitación de la comunicación, que tal es como lo ha definido el Decreto Ley 5 de 1999 con respecto a la mediación en su artículo 64, 49, 64, en donde va definiendo que la mediación es ese método alternativo de solución de conflicto en la cual el tercero, llamado mediador, tiene el deber de facilitar la comunicación entre las partes. Ahora bien, como mecanismo alternativo o como herramienta, y esto es lo que hay que tenerlo claro, muchas veces, creemos que la mediación puede ser la solución mágica a todos los problemas. Pero en realidad la mediación es una herramienta, un medio para resolver una situación y lejos de la realidad de pensar de que el mediador es quien va a decidir sobre la situación, son precisamente las partes las que tienen el control y el dominio de poder resolver esa situación. ¿O qué es mejor? ¿Qué creen que sea mejor? Tener el control para resolver su propio conflicto o su propia situación,
¿O es mejor delegarlo en un tercero que decidirá por las partes, que cabe la posibilidad en donde uno gane y el otro pierda? Cuando hablamos de métodos alternos de solución de conflictos, podemos estar hablando de dos tipos de metodología. Una en la que puede haber ganadores y vencedores y vencidos, como es el caso del litigio, como es el caso del arbitraje, en donde uno gana y el otro pierde. Y eso ha sido la visión tradicional del conflicto. El método o la visión competitiva, en donde nos concentramos en el beneficio propio de cada uno. Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, cuando nos ubicamos en que en medio de una crisis no es solo una de las partes la que siente y resiente la crisis, son dos. Dice popularmente un refrán que para bailar tango se necesitan dos. Para poder resolver una situación en donde ya el mecanismo de la negociación directa no ha sido suficiente, aún utilizando la herramienta de la mediación, aún las partes tienen el control de la situación y la posibilidad de ser protagonistas en la solución a sus problemas. Es así que la mediación sirve de medio, de puente para resolver las diferentes situaciones de conflicto, pero tenemos que cambiar el chip, de alguna manera cambiar nuestro chip de visión tradicional del conflicto y revolucionar y tener la confianza de que las partes pueden encontrar las vías oportunas para resolver esa situación. Aquí estamos observando, saludos a Nayansi Guerra, también a Hernando Abraham Carrasquilla, están sintonizando en la presentación, muy agradecido de sus saludos. Y como les venía comentando, hay que cambiar el chip de esa visión tradicional competitiva, aunque obviamente sí, todo el mundo queremos ganar, pero en situaciones tan, digamos que nos sobrellevan mucho más allá, como lo es este caso de la pandemia, en donde todos tenemos algo en común, tenemos la dificultad de cómo vamos a salir juntos de esta crisis, y es que somos todos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Y es ahí en donde esa perspectiva de la mediación como herramienta nos va a poder ubicar o nos ubica en un nuevo horizonte. En una mediación, por ejemplo, y por poner y citar el ejemplo del conflicto que hemos estado evidenciando a través de las noticias, del conflicto entre padres de familia y colegios particulares. ¿Qué es el punto en común o cuál es el interés en común? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto que legítimamente ambas partes, los padres de familia esperando un apoyo o una respuesta más empática por parte de los colegios, y los colegios velando también por la permanencia y la supervivencia de su actividad, no solamente comercial, sino también su actividad académica, porque en medio de todo esto también hay situaciones del buen nombre que puede estar en juego, el buen nombre de cada colegio particular. Entonces, ambos, dentro de esta situación o dentro de este diagnóstico, no deben de perder el punto central o el punto en común que hay entre las dos realidades o entre las dos verdades. Y es que tienen algo en común, y son precisamente los estudiantes, que son por un lado sus hijos,
y también los estudiantes que por el otro lado son parte del sistema y de la comunidad educativa. Es ahí en donde cuando comenzamos a trabajar sobre aquello que más nos une y no en aquello que nos divide, es que podemos encontrar nuevas oportunidades para resolver nuestras diferencias. Y es ahí en donde con la mediación como herramienta, como método, vamos a hacer uso de principios muy básicos, pero funcionales en un proceso como este. La mediación, imagínense, lejos por un momento lejos de los tribunales de justicia. Cerremos los ojos e imaginemos un ambiente agradable, un ambiente tranquilo, neutral, en donde realmente podamos sentarnos y conversar abiertamente y francamente de los intereses que realmente nos ocupa y que realmente nos preocupa. Muchas veces hacemos esta analogía del conflicto en medio de una mediación. Y es que en ocasiones comparamos el conflicto con un enorme y gigantesco témpano de hielo. ¿Se lo imaginan? Un enorme témpano de hielo, un iceberg así inmenso. Entonces, gran parte de lo que uno ve del iceberg representa quizás el 20% de su tamaño real. Y el resto, el 80%, está sumergido en el fondo del mar. Lo que no se ve es realmente el gran problema que a veces enfrentamos en los conflictos. Porque en ocasiones ese iceberg que estamos ejemplificando en una mediación viene a representar realmente los intereses más ocultos o que no son fáciles de ver a simple vista. Normalmente cuando iniciamos una contienda, una demanda, iniciamos un pleito, pues siempre apuntamos a las primeras exigencias, a las primeras posturas, a nuestras posiciones, y es el punto de partida, y eso es así. Sin embargo, detrás de esas posiciones, detrás de esas primeras exigencias, subyacen los verdaderos intereses que requerimos y que necesitamos realmente satisfacer. Hoy en una mediación entonces vamos a tener la oportunidad de poder practicar y de poder escuchar más activamente a las personas, poder entender y comprender las realidades y más aún, poder lograr que nos entienda nuestras realidades y nuestras problemáticas. Porque la mediación al final también sirve de puente, sirve de una especie de nexo de comunicación en la que en un ambiente tranquilo, lejos del bullicio, lejos de los escenarios pues tradicionales que conocemos, en donde hay otro ambiente más neutral, la labor de ese mediador va a ser realmente propiciar un acercamiento, una escucha activa de parte y parte. A veces no es lo mismo escuchar la verdad o escuchar nuestro razonamiento de viva voz o directamente de la otra persona, porque quizás existen los prejuicios, existen las etiquetas que representan obstáculos en esa comunicación. Es ahí en donde la figura del mediador, la figura de ese tercero neutral, de ese tercero imparcial, puede de alguna manera neutralizar y eliminar toda carga negativa en el mensaje que puede existir entre las partes. Muchas veces cuando estamos envueltos en un conflicto, lo más usual es descargar toda la ira, descargar toda la rabia, todo ese pesar que lleva. Imagínense una madre que está luchando por una pensión alimenticia,
o por el papá que tiene una reglamentación de visita que la mamá no deja ver a los hijos porque no ha pagado la pensión alimenticia. Imagínense ese drama que es día a día en los tribunales de familia. Bueno, a través del mecanismo de una mediación, en medio de una crisis que todavía ahonda más las crisis personales e internas, debemos buscar como una especie de oasis neutral para poder sentarnos y poder escucharnos. Esa es la oportunidad que brinda la mediación, sobre todo en tiempos de crisis. La oportunidad de escuchar más, de oír más, de observar más las realidades que tenemos y que compartimos. Imagínense un ejemplo que me viene a la mente. Dos socios en medio de esta crisis, quizás uno de ellos piensa en vender la empresa, mientras que el otro todavía tiene fe de que puede salir de esta situación y mantener el buen nombre de la empresa. Podemos decir que es muy difícil predecir cuándo va a terminar este escenario del COVID y de la crisis económica que estamos viviendo todos, pero si podemos tomarnos un lapso de tiempo o una instancia en donde podamos realmente ir identificando e ir despejando los nudos críticos que representan muchas veces una mala información, una información equivocada o tergiversada, o decisiones que debieron haberse tomado más en colaboración, en conjunto y no apresuradamente, que muchas veces los conflictos se van surgiendo más bien por la falta de comunicación que por realmente algún problema sustancial. Hay en medio de los conflictos, en ocasiones podemos identificar tres tipos de intereses, ¿no? Están, por un lado, los intereses sustantivos, que son en sí la temática que inicialmente las personas quieren abordar y quieren resolver, ¿no? El interés sustantivo. Pero también están los intereses psicológicos, que ahondan más a la forma de cómo se tratan las relaciones entre las personas. Imagínense dos socios comerciales que son hermanos o son familia. Imagínense dos compañeros de trabajo que tienen que lidiar y verse a cada rato y permanentemente. Dos miembros de una organización que requieren mantener la comunicación muchas veces en medio del trabajo o en medio de los quehaceres. Es ahí donde a veces, en ocasiones, los intereses psicológicos están por encima del interés real de querer resolver el conflicto. Es que él me miró mal, es que ella me habló así, es que me torció el labio, me crispó los ojos. A veces está ese lenguaje más allá de las palabras, un lenguaje corporal que en ocasiones exacerban un conflicto que en realidad nunca debió haber existido. Otro tipo de interés que están subyacentes siempre son los intereses procesales, es decir, de qué manera o cómo vamos a resolver el problema. Nos estamos refiriendo a los mecanismos, a los procesos, al cómo hacer, o cómo desarrollar, o cómo resolver la situación. Y en ocasiones alguno pensará en vender, otro pensará, no, vamos a alquilar, por ejemplo, y de alguna forma también pueden ser focos generadores de conflicto. Es ahí en donde la oportunidad que nos brinda la mediación es poder ir identificando paso a paso y en base a una estrategia que el mediador puede acompañar y puede diseñar junto con las partes, para que entonces podamos ir identificando los diferentes intereses subyacentes o que estén en juego
e irlos abordando paso a paso. Muchas veces queremos resolver las cosas de la noche a la mañana, pero las situaciones no surgen de la noche a la mañana, en ocasiones surgen con el tiempo, surgen por años y llega un punto en donde un punto de quiebre y simplemente una de las partes dice ya no más. Bueno, en ese sentido, la herramienta o la metodología que nos brinda la mediación nos ayuda precisamente en medio de un escenario de una negociación asistida, que es en realidad la definición más sencilla y más básica de lo que es una mediación. En medio de eso, ese rol que ejerce el mediador es precisamente para alivianar, despejar cualquier nudo crítico que tengan las partes en función también del qué es lo que queremos, para qué lo queremos y cómo lo queremos. Son tres preguntas claves que siempre dentro de un conflicto debemos plantearnos. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Para qué lo quiero resolver? ¿Y cómo lo quiero resolver? Y una cuarta pregunta que también nos puede ayudar. ¿Con quién lo quiero resolver? Porque esa persona realmente representa un interés legítimo, un interés que amerite mantener la relación, o simplemente es una persona que podemos, incluso no hay ningún problema si nos vamos a los tribunales de justicia. Es a veces importante definir con quién tenemos o qué nivel de importancia tiene la persona en medio de una mediación, ¿no? Porque eso ahí también nos puede ayudar a ir despejando dentro de nuestra estrategia de cómo vamos a abordar el conflicto, poder ir identificando cuáles las mejores vías. Porque ¿qué tal si resulta que en realidad, por poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, imagínense que estemos en medio del tráfico y colisionamos con una persona delante, que eso ocurre en ocasiones y abundantemente. Chocamos, colisionamos. En realidad con esa persona no me une ningún vínculo de amistad, ni tampoco un vínculo de hermandad, ni familiar, ni laboral, que me haga llegar a realmente querer mantener una buena relación. Yo lo que simplemente quiero es resolver esto, salir y bueno, terminar. Entonces ahí, mal o bien, convendría un mecanismo como un arbitraje para problemas de tránsito, o irnos simplemente a los juzgados de tránsito y resolver la situación y ya, porque no me vincula y no hay ninguna relación afectiva o fraternal con esa persona con quien colisioné. Pero ¿qué diferencia hay o puede haber si en vez de haber colisionado con un desconocido, colisiono con mi primo, o colisiono con un compañero de trabajo, o colisiono con el jefe? Entonces ya el nivel de relación cambia. Y ahí es donde uno va a determinar, ¿me interesa entonces mantener una buena relación con él, a pesar de este incidente? Por poner un ejemplo bastante sencillo. Ahora vámonos a esa ponderación de las relaciones a otros escenarios, ¿no? El escenario escolar, por ejemplo, los conflictos que hay entre compañeros de escuela o entre compañeros de universidad, compañeros de clases, salones universitarios, salones entre adolescentes, cómo utilizar herramientas o habilidades de la mediación en estos tipos de conflictos. Porque al final, la mediación es un instrumento regulado, es una institución que está regulada a través del Decreto Ley 5 de 1999.
que el acuerdo que suceda o que resulte del proceso de una mediación presta lo que se conoce como el mérito ejecutivo, que tiene validez legal. Usted pueden obligarse las partes en un acuerdo de mediación para el cumplimiento de la mediación. Sin embargo, el rol de un mediador puede estar en todos los escenarios de la vida. Un padre mediador, un papá o una mamá mediadora, un maestro mediador, un jefe, un vicepresidente, un presidente que desarrolle el rol y las habilidades de un mediador. Y en medio de esta crisis que estamos viviendo de la pandemia es cuando más necesitamos desarrollar y potenciar esas habilidades que podemos tener y que podemos desarrollar para poder encontrar puntos de encuentro y puntos de interés, ¿no? Puntos de encuentro y puntos de interés. En ese contexto, en la mediación existe, permítanme aquí un momentito, exacto. Ahí. Bueno, en medio de la mediación existe estos escenarios en donde podemos ejercer un rol más allá de ese rol como especialista, sino también para poder contribuir a la tranquilidad, a la certidumbre que tanto se necesita, y poder llevar una voz o un apoyo en los diferentes escenarios de la vida. El decreto ley 5 del 99 autoriza a formarse como mediadores cualificados y calificados a través de centros de mediación y también a través de centros que formen mediadores en el país. De hecho, hay universidades públicas aquí en Panamá, en la ciudad de Panamá, y hay programas muy buenos de mediación que permiten esa cualificación que también nos lleva a obtener un registro de mediador y conciliador. Pero también es importante poder desarrollar estas políticas y estas habilidades o estas nuevas competencias en un mundo que está cambiando, en un mundo que quizás ya cambió aceleradamente en medio de esta pandemia. Y es cuando encontramos habilidades como el liderazgo, habilidades como la comunicación, como el trabajo en equipo y habilidades sobre todo de negociación, que hoy en día y a partir de que podamos salir juntos y fortalecidos después de esta pandemia, poder encontrar nuevos horizontes para poder resolver los problemas que precisamente esta crisis nos ha generado. Yo estoy recordando hoy por hoy y hagamos memoria de todas las normativas que en medio del COVID-19, por lo menos aquí en Panamá, se han emitido. Por ejemplo, en materia de arrendamiento, el decreto ejecutivo 145 del 1 de mayo del 2020, que dice que el arrendador y el arrendatario podrán llegar a acuerdo sobre la base de establecer los cánones de renta que no se pagaron durante el tiempo que estaban prohibidos los lanzamientos, ¿no? El decreto 145 nos habla de la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? A mutuo acuerdo entre arrendador y arrendatario. Hay una gran preocupación y se ha escuchado y se ha hablado constantemente de, por ejemplo, hay arrendatarios pues que no necesariamente cuidan su buena fe y su buena imagen o su buen nombre, y algunos pues dirán, bueno, a partir antes de la pandemia pues
yo me desaparezco y le pierdo la pista al arrendador, y lastimosamente quedaría el arrendador con pagos de renta no honrados. ¿Qué puede hacer la mediación en una situación como esta? ¿Qué pudiera hacer la mediación en una situación? ¿Cómo proteger de alguna manera al arrendador? Que en su buena fe tiene que permitir que el inquilino o el arrendatario siga usando o usufructuando el uso de habitación, pero sin recibir ningún pago. Mientras, por el otro lado, también a este arrendador pues viene la presión de la falta de ingresos. Entonces, en medio de esta crisis, escenarios como precisamente la mediación puede poner en contexto y en otra perspectiva la importancia que tiene para el arrendatario cuidar también su buen nombre y su capacidad también de crédito, porque puede quedarse afectado. Es viendo estas perspectivas y otras luces de situaciones que pueden surgir una vez que concluya el estado de emergencia. Porque en este ejemplo que le estoy citando, el decreto ejecutivo 145, se establece la medida de que se prohíben los lanzamientos y se prohíben, ¿cómo se llama? Precisamente los lanzamientos de locales de habitación comerciales, ¿no? Y en ese contexto, durante todo este tiempo en el que se prohíbe, ¿qué herramientas tiene el arrendador para poder cubrirse y no queda burlado sus intereses? Es ahí entonces cabe la posibilidad, con un acuerdo de mediación, poder establecer un cronograma a tiempo, durante el máximo de tiempo que establece el decreto, de los 2 años, para poder saldar los pagos y establecer entonces un cronograma para poder satisfacer, por un lado, los pagos ya generados por el tiempo de que duró el estado de emergencia, y también por el otro, evitar acciones legales que el arrendador pudiera establecer contra el arrendatario. Son temas como este, que también dentro del el gran ámbito o bajo el principio de la voluntariedad, que no hay que olvidar que la mediación tiene ese talón o ese pilar que es la voluntariedad de las partes de querer llegar a acuerdo. Aquí hay que hacer una observación también, porque en materia de arrendamiento, el decreto ejecutivo 145 del 2020 también ha establecido que no solamente se va a abordar durante el tema del estado de emergencia los alquileres hasta de 150 balboas, que es lo que define la ley 93 de 1973 en materia de arrendamiento, sino que también abarca todo tipo de alquiler comercial, para docencia, profesionales, de habitación, independientemente de la cuantía. Y aquí esto es una norma de orden público. Y aquí hagamos la salvedad, ¿no? En materia de orden público hay ciertas situaciones que el decreto ley 5 del 99 no tiene espacio. Sin embargo, la propia ley 93 de 1973 y las mismas normativas legales de muchas instituciones del Estado desarrollan la mediación como un mecanismo de solución de controversia. Y si ya está incluida dentro de normativas de instituciones gubernamentales como herramienta de solución de conflictos, el principio de voluntariedad siempre va a existir y siempre va a estar presente. Y es en aras de ese principio de voluntariedad, en donde ambas partes tienen que respetar los intereses que tienen, es donde podemos encontrar el espacio para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses
de ambos. Pero, ¿cómo llegar a ese acuerdo? ¿Cómo llegar a realmente un ganar-ganar? Señores, simplemente escuchando y simplemente atendiendo los intereses, buscando opciones, atendiendo los criterios que de alguna manera puedan indicarnos o guiarnos a determinar si el acuerdo que vamos a llegar es realmente un acuerdo justo o un acuerdo que satisface a ambos lados. Es en la mediación en donde encontramos ese espacio y esa oportunidad de escuchar y esa oportunidad de poder atender puntualmente, punto a punto, cada uno de los intereses o cada una de las problemáticas y de las necesidades reales que tienen las partes. No es con medidas unilaterales que se resuelven un mecanismo de solución de controversia. Para medidas unilaterales, pues tenemos los litigios, tenemos el arbitraje. Pero si queremos resolver una situación en la que la otra parte también puede encontrar o identificamos que la otra parte tiene algunos recursos que puedan facilitar mi solución, entonces hay que aprovechar estas oportunidades para llegar a un acuerdo y a una avenencia de la situación. Un proceso de mediación, en todo caso, siempre va a estar estructurado desde el punto de vista en que el mediador establece un acercamiento, establece un ambiente neutral, genera confianza y va a llevar a cabo reuniones con las partes en donde podrá establecer una franqueza y una confidencialidad en el acuerdo y en las reuniones que vayan a llevar a cabo. Uno de los principios que siempre marca la mediación es precisamente el principio de confidencialidad. Y esto significa que todo lo que se pueda abordar dentro del proceso de mediación va a quedar entre los mediadores y las partes. Y también entre las partes debe haber ese compromiso de que todo lo que se pueda conversar o tratar o allanar durante las reuniones de mediación se va a preservar y se va a asegurar ese principio de confidencialidad entre todos. Es por ello que la mediación sobre temáticas muy sensitivas en las que requieren cierto grado de discreción, de prudencia, encuentra un escenario propicio para poder resolver las dificultades y la controversia en un ambiente de mayor tranquilidad y en un ambiente también de mayor seguridad. El acuerdo al cual se puede llegar con la mediación va a surtir los efectos como fuese un título ejecutivo. ¿Esto qué significa para muchos? Es simplemente el reconocimiento de que ya existe un compromiso avalado por un tercero que es el mediador y que da la fe de que ha conducido un proceso en que las partes han podido comunicarse y han podido llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si no llega a acuerdo? Pues todavía siguen vigentes las vías tanto de la figura del litigio como también otros escenarios como el arbitraje para poder la situación o el conflicto. Pero la herramienta de la mediación es una mesa de diálogo en donde lo que se busca precisamente es mantener la relación que puede existir entre las partes y a la vez también poder replantear una nueva visión del conflicto.
buscar otras opciones, buscar otras vías y otra óptica desde donde podemos resolver las diferencias. No solamente hay una única razón o una única solución para resolver los conflictos. También hay que buscar ampliar un poco la mente, ampliar otros escenarios para entonces poder resolver y encontrar vías de solución a las diferentes situaciones. Aquí vamos a revisar un poco los mensajes. Un saludo también a nuestro amigo José Meana. También un saludo a Manuel Barría. Y muchas gracias por estar en sintonía. Marlene Concha. Compañeros y amigos, gracias también por estar en sintonía de este Facebook Live sobre las oportunidades que le brinda la mediación en medio de la crisis, en medio de conflicto, en medio de problemas, que en definitiva siempre va a depender de la intención y la voluntad que tengamos de querer resolver. Siempre hay varias vías y varios caminos para llegar a Roma, dice el refrán. Pero cuando uno toma la decisión de llegar a una mediación, luego de haber hecho intentos de negociación directa, y podemos identificar que ya directamente no encontramos cómo comunicarnos, buscamos la ayuda de este tercero, eso significa que estamos aún todavía convencidos de que la mediación puede ser una vía mejor que ir a los tribunales. En los tribunales, ¿cuánto tiempo podemos demorar en resolver el pleito? Esa es la gran interrogante. ¿En cuánto tiempo también queremos resolverlo? ¿Es urgente? ¿Es prioritario? ¿Es importante? En ese sentido, pues tenemos que ponderar y hacer y tomar el control de la situación. Si somos parte, asimilar de que en una mediación cada parte asume la responsabilidad y el control de la solución a su situación. Si somos abogados de las partes, también entender que la última palabra la tienen las partes, la tienen nuestros usuarios. Y son ellos los que tienen la única potestad y la única voz para decidir si quieren resolver el pleito o el conflicto de determinada manera. Nosotros como abogados, dentro de una mediación, somos guías también, somos asesores y vamos en ese acompañamiento. Aquí siempre la gran pregunta es, ¿cómo queremos salir de esta situación? ¿Cómo es la mejor forma posible de resolver este pleito? Y siempre vamos a estar en la perspectiva de que hay un ganar-ganar. En toda mediación se parte de la premisa de un ambiente colaborativo y un ambiente en donde de la mano con el mediador y con el tercero podremos llevar a una solución. Pero para eso hay que tener la convicción de querer llegar a una solución. Es importante para todos poder resolver esta situación o estos conflictos de tal manera que prevalezca la intención de resolver de forma asertiva y de forma colaborativa, entendiendo que en todo caso puede haber un complemento para resolver de manera amistosa, y más que amistosa, porque en realidad la mediación no tiene que ver mucho con amistad, les voy a ser sincero. La mediación en realidad tiene que ver con una nueva forma de
de querer y poder resolver una situación, de ver que el conflicto o el problema no es malo ni es bueno, es simplemente una situación, una diferencia o una incompatibilidad entre las necesidades que pueden tener las partes, entre los deseos que tienen las partes y entre los gustos u objetivos que tienen las partes. Y es en ese trabajo de aclarar la diferencia que puede haber, es la labor que debe llevar el mediador. No es un tema de amistad o amigable, o que sea como muy dulzón. No, la mediación no se trata de eso. La mediación tampoco es la varita mágica que va a resolver todos los problemas, porque el mediador no es el que va a decidir sobre las partes o por las partes. El mediador sí va a acompañar y a despejar a las partes a resolver su situación. Y situaciones como la crisis que estamos viviendo, en donde, y reitero la idea, nosotros somos más parte de la solución, así como somos parte del problema. Porque de esta crisis estamos llamados a salir todos. Y tenemos que tener un objetivo en común y del cual queremos identificar cómo vamos a salir mejor de esta crisis. Nadie se buscó, nadie pidió que viniera una pandemia de este tipo. Nadie, ni el gobierno, ni los ciudadanos, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni los padres de familia, ni los colegios, ni los arrendadores, ni los inquilinos, ni el transportista, ni el usuario, nadie ha pedido esta crisis. Pero la crisis llegó. Entonces, ¿cuál es la mejor cara que le vamos a dar al problema? O trabajamos juntos hacia adelante, o seguimos cada uno tirando el pico para su gallote. Yo creo que con esta reflexión, estas palabras finales, espero que se haya podido aclarar, obtener otra perspectiva de cuáles pueden ser las oportunidades que la mediación nos puede ofrecer en tiempos de crisis. Principalmente la oportunidad de escucharnos más, de comprendernos más y que también comprendan las realidades y las necesidades entre sí, las partes. La oportunidad de mejorar una comunicación ante un conflicto que quizás está trabado, hay un nudo crítico que no pueda destrabarse, que no pueda salirse. Es esa la oportunidad que brinda la mediación. Son instrumentos legales que te lo permiten también el propio decreto ley 5 del 99, la ley de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la ley de ACODECO, como también instituciones como la Procuraduría de la Administración, que tienen centros y tienen también instituciones que se dedican a la justicia comunitaria de paz, como lo son las casas de paz, instituciones que se dedican a la labor de formar y de capacitar a nuevos mediadores dentro de esto, como las universidades públicas, como es la Universidad Tecnológica. Hay escenarios en donde la mediación cada vez va ganando un espacio, pero más allá de ese espacio también hay que crear una cultura en la que podamos resolver desde los hogares, de nuestros centros de trabajo, de nuestros centros comerciales, nuestras empresas, impulsar una verdadera cultura que promueva el consenso, que promueva la escucha, que promueva la empatía para poder resolver las situaciones. Los problemas siempre van a estar. El punto es cómo vamos a abordar los problemas. ¿Con una visión constructiva o seguimos con nuestra visión tradicional
del conflicto en donde vemos que es algo malo. Yo creo que es momento de replantear cuál es el norte, cuál es el horizonte que debemos llevar y que debemos conducirnos, sobre todo en crisis como la que estamos viviendo, en donde vamos a necesitar del apoyo de cada cual frente a algo que nos une, frente a una familia que nos une, frente a una educación que nos une, frente a un negocio, frente a nuestro trabajo. Hay algo que nos une y es en función de eso, en función de encontrar el corazón de la mediación para llegar a un objetivo final y que en realidad todos podamos ganar. Con ello, pues espero que este conversatorio o este live he tenido buenos comentarios. A ver, muy bien, aquí la compañera Marlenis también. Saludos a la doctora Mónica Borra, hasta Argentina. Muy bien, gracias. Ana Yancy, Rodrigo, gracias por la sintonía. Y espero pues que haya servido de orientación este conversatorio con ustedes y poder ir encontrando nuevas vías para resolver las dificultades y los conflictos en medio de la crisis. Valoremos la oportunidad que nos ofrece la mediación en tiempos de crisis. Muchas gracias y espero que se cuiden y cuiden a los suyos. Chao.